Buenas, hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas de proteínas. Mi nombre es Janina Jiménez. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Las proteínas son muy grandes y pueden llegar a tener miles de aminoácidos. Sus átomos tienen diferentes posiciones en el espacio de una manera amplia. Cada proteína tiene una estructura llamada nativa. Para poder entender las proteínas es necesario hablar de sus 4 niveles de estructura. Su estructura primaria, que consiste en determinar la secuencia de aminoácidos en la proteína. La serie determinada de aminoácidos da lugar a una configuración espacial única y determinada. La estructura secundaria, las posiciones regulares y repetitivas de aminoácidos adyacentes en una cadena peptídica la define la formación de puentes de hidrógeno. En la estructura terciaria es la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta en otras moléculas. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de las propiedades biológicas. Por último, la estructura cuaternaria es los monómeros. Se les llama a las proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas, por eso es que se les llama nivel cuaternario. Los monómeros que contienen las proteínas pueden ser iguales. La proteína hemoglobina está formada por 4 monómeros muy parecidos, iguales o totalmente diferentes. Un ejemplo de estructura compleja serían los ribosomas en un orgánulo intracelular construido por 2 tipos de macromoléculas que son los ácidos nucleicos y las proteínas. Su formación se realiza de manera automática al acoplarse sus elementos constituyentes. Funciones. Las proteínas tienen muchas funciones beneficiosas en nuestro organismo. Los lípidos son insolubles en agua, por eso necesitan transportarse por el organismo y lo hacen por medio de las proteínas. Un ejemplo es la hemoglobina, que es una proteína transportadora vital en el ser humano, ya que es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones a cada célula del organismo. Todas las enzimas presentes en nuestro cuerpo son proteínas y son las moléculas responsables e indispensables que tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo como el catabolismo y el anabolismo. Se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples están formadas por aminoácidos. Las proteínas conjugadas también contienen aminoácidos, pero aparte contienen un grupo prostético que recibe el nombre de apoproteína. Dependiendo de la naturaleza del grupo prostético, la proteína conjugada se clasifica en glicoproteína, lipoproteína, nucleoproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas y otros grupos muy variados como los metales, vitaminas o derivados de las mismas. La importancia de las proteínas. Para el buen funcionamiento de las proteínas en el organismo se debe desarrollar unas funciones de estabilidad y solubilidad. De estabilidad porque las proteínas necesitan mantener la estabilidad en donde desarrollan su función, en el medio que desarrollan su función para no generar contratiempos en el organismo. Y la solubilidad se refiere a que las proteínas tienen una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas son esenciales para el funcionamiento de los organismos, principalmente para el crecimiento, en el crecimiento de los niños y también en adolescentes y mujeres embarazadas porque producen células nuevas. Algunas proteínas las produce el cuerpo, otras proteínas se adquieren mediante los alimentos, por el consumo de alimentos. Las proteínas se encuentran en los alimentos que provienen de los animales, por ejemplo la carne, el pescado, los huevos, la leche, y en vegetales como la soya, legumbres y cereales, pero estos últimos con una baja cantidad de proteínas. Las proteínas aportan
4 kilocalóricos por cada gramo de proteína. Al no consumir proteínas necesarias para el organismo, nos producen enfermedades. Una enfermedad muy conocida es la anemia, por eso es importante tener una alimentación basada en proteínas. Un dato importante es que el exceso de proteínas presenta riesgos para la salud porque produce una alteración en el pH del organismo, volviéndolo más ácido y provocando una sobrecarga en algunos órganos vitales para contrarrestar esa bajada de pH. La inestabilidad en el pH trae alteraciones en el metabolismo, también en las funciones hepática y renal, lo que pone en riesgo la salud de nuestros huesos. El aliento y el sudor además pueden presentar un olor muy fuerte a amoníaco. Muchas gracias.